Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es 12 de octubre, es festivo para la gran mayoría, en un día que será de sol y buenas temperaturas en buena parte del país y que recupera el desfile por las calles de Madrid como lo era antes de la pandemia. Por ahí pasará buena parte de la actualidad del día por la ausencia de Carlos Lesmes y las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Aunque hasta ahora lo más inmediato nos sigue llevando a la guerra. Rusia quiere dejar a Ucrania sin luz y sin capacidad de importarla y exportarla. A pesar de que ha sido una noche tranquila, el país de Zelensky recibió ayer por segunda jornada consecutiva un duro castigo por el ataque al puente de Crimea. Rusia se centra ahora en dejarlos a oscuras. Los gobernadores de 3 provincias han anunciado que los misiles rusos han impactado contra instalaciones eléctricas en sus territorios y el ministro de Energía de Ucrania ha dicho en la CNN que el 30% de las infraestructuras eléctricas del país han sido atacadas y que están tratando de repararlas lo antes posible. El gobierno de Ucrania ha confirmado que algunas de sus ciudades van a sufrir restricciones de energía como mínimo hoy y mañana. Para ayudar a recomponer el sistema, ha pedido a todos los ucranianos que limiten su consumo de electricidad entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Zelensky ha estado telemáticamente en la reunión del G7 y ha pedido a la comunidad internacional armas de defensa aérea para frenar los misiles de crucero rusos. Si nos fijamos en el primer día de bombas sobre Kiev y otras ciudades y con los datos que Ucrania pone encima de la mesa, es posible frenar los ataques aéreos. La mitad de los proyectiles rusos, 40 de los 80 que se lanzaron el lunes, fueron eliminados en el aire por sus defensas. Zelensky dice que se defendería mejor con más antiaéreos. También ha pedido una vez más sanciones mayores para Rusia. Es una información de Victoria García. El presidente ucraniano ha pasado del tono de pedir y solicitar a exigir ayuda al G7 y sanciones contundentes contra Rusia después de los ataques de Moscú contra zonas residenciales, provocando decenas de muertes de civiles. Rusia debe ser aislada y castigada con nuevas y potentes sanciones por los ataques terroristas contra civiles con bombardeos aéreos. También por el falso referéndum de los territorios ucranianos. Dice Zelensky que cuando ellos tengan suficientes defensas antiaéreas se conseguirá parar lo que ahora supone la principal amenaza rusa. Es imposible, dice, usar la vía diplomática con Putin porque el líder ruso ha demostrado que no es de fiar y solo cree en actos terroristas. Sobre las acusaciones de Bielorrusia contra Ucrania, no estamos interesados, dice Zelensky, en enfrentamientos con ellos, solo en la salvaguarda de nuestro territorio. Pero si están preocupados, la comunidad internacional debe poner una misión ahí en la frontera entre ambos países. Desde Estados Unidos, Biden ha escuchado a Sergei Lavrov decir que Rusia no va a usar sus armas nucleares en modo ofensivo y él también ha sido preguntado por este tema en la CNN. Ha dicho que no sabe lo que va a pasar por la mente de Putin, lo que pasa por esa mente, pero le ha descrito como un actor racional, no un loco, por tanto, que cometió, ha asegurado Biden, un error de cálculo pensando que los ucranianos le recibirán con los brazos abiertos. Y cuando le han preguntado en esa entrevista por el uso de armas nucleares, contestaba: Bueno, no creo que lo haga, pero creo que es una irresponsabilidad por su parte hablar de ello. La idea de que un líder mundial de una de las potencias nucleares más grandes del mundo diga que puede usar un arma nuclear en Ucrania, y todo lo que estaba diciendo es que podría conducir a un resultado horrible, y no porque nadie tenga la intención de convertirlo en el final de una guerra mundial, sino porque una vez que tú utilizas un arma nuclear se pueden cometer errores de cálculo. ¿Quién sabe qué pasaría? La guerra y la inestabilidad no son buen sustrato para que crezcan las plantas de la economía española y mundial. El FMI ha dicho que no hay brotes verdes y ha recortado al 1,2% su previsión de crecimiento para España, también la de otros países. Los datos del fondo dicen que Alemania e Italia van a caer, Estados Unidos y China frenarán y la zona euro en su conjunto también. Hay una frase en el informe que lo deja muy claro. Para muchas personas, 2023 se sentirá como un año de recesión. Además, pone encima de la mesa algo que veíamos venir. El problema con la energía no será transitorio, será estructural. Los datos con Jordi Fábrega. Las previsiones del Fondo Monetario para España siguen el mismo patrón de las que hemos estado conociendo estas semanas. Se mejora la previsión de crecimiento para este año hasta el 4,3% gracias al buen verano turístico y se rebaja significativamente la del año que viene cuando el fondo prevé que la economía crezca un 1,2%. Es más del doble que la media europea, pero 8 décimas menos que la anterior previsión y 9 décimas menos de lo que prevé el gobierno.
La crisis energética, la caída de la demanda y la subida de tipos de interés son los factores que hay detrás de esta rebaja de previsiones, dice el consejero económico del Fondo Monetario, que a nivel mundial ha sido bastante más pesimista. The worst is yet to come, and for many people, 2023 will feel like a recession. Lo peor está por llegar y muchos percibirán 2023 como un año de recesión. Así resumía el panorama que tenemos por delante. Y aquí en España, como les decía, la noticia está en el calendario. 12 de octubre, festivo con desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, ya sin restricciones por la pandemia. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Después de 2 años atípicos, hoy se recupera el mismo formato de los años previos a la pandemia. El Ministerio de Defensa lo da todo, más de 4.000 militares, casi el doble que el año pasado, desfilarán acompañados por tierra de 150 vehículos de 220 caballos y por el cielo de 84 aeronaves entre aviones y helicópteros. Como novedad, hay 2. Por primera vez desfilará a pie el Cuerpo General de la Policía Canaria como homenaje a su trabajo en el volcán de La Palma, y la segunda, hoy nos encontraremos con 6 tanques históricos repartidos por la Castellana en conmemoración del centenario de las unidades acorazadas del Ejército. Los actos arrancan a las 10 de la mañana con los honores de la Guardia Real. 1 hora después llegarán los Reyes y tras los honores militares el Rey pasará a revista y se desplegará la bandera de España con el tradicional salto paracaidista. ¿Y hay previsión de más tormentas para hoy? Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Las tormentas van a menos a la par que van a subir las temperaturas máximas. De momento, durante la mañana todavía algunos chubascos intensos, sobre todo entre Alicante y Valencia, donde ya ha llovido con intensidad durante la madrugada. También en Baleares. A medida que avance la tarde, las tormentas irán a menos. Los próximos días ya serán muy aisladas. De hecho, durante la tarde en puntos de montaña de la mitad este todavía tendremos algunos chubascos. Pero en general, día soleado. Hace un poco más de fresco a esta hora que las últimas mañanas. Durante la tarde, en la mayor parte del país, máximas de 20 a 25 grados. Y la crónica política del día nos va a dejar la foto de la ausencia del Lesmes en el desfile militar de hoy. No estará el Poder Judicial representado en un acto de Estado y será esa foto el mejor símbolo de la crisis institucional que se vive en estos momentos. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. Después de tantos meses de tira y afloja, de amagos con dimitir del Lesmes y de falta de diálogo del PP y el PSOE, ahora la gestualidad del líder de los populares y de los portavoces del Ejecutivo indica que habrá acuerdo por el CGPJ y que la negociación llegará ahora sí a buen puerto. Feijóo, en su primera aparición tras reunirse esta semana con el presidente en Moncloa, ha hablado de visos de posibilidad de que las conversaciones puedan llegar a buen término. Que nos pongamos de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces tengan peso en la elección de los jueces en el futuro. Creo que hoy estamos con visos de posibilidad de que esto pueda llegar a buen término. Con el Poder Judicial descabezado y observando la magnitud de lo que pasa con el símbolo de esa silla vacía hoy del Lesmes, ya no parece que haya tantas diferencias. Así es, desde el Gobierno Isabel Rodríguez habla de momento para el acuerdo. Estamos avanzando en un acuerdo. Y el PP, que había mantenido hasta ahora que tenían que ser los jueces los que gestionaran la renovación de los órganos judiciales, habla ahora de que tengan peso en la elección. Es un pequeño matiz, pero es un matiz. Que nos pongamos de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces tengan peso en la elección de los jueces en el futuro. Y en este 12 de octubre, con algunas calles de Madrid y otras ciudades llenas de PSOE que desbloquee una de sus iniciativas parada desde hace meses en el Congreso, en la que se pide despenalizar las ofensas a los símbolos e instituciones del Estado. Además del ultraje a la bandera, el himno o el escudo de España, la iniciativa pretende acabar con las injurias a la corona, al gobierno o al ejército, también con el delito contra los sentimientos religiosos. El PSOE apoya el fondo de la propuesta. Podemos quiere que se apruebe este año. Y Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que reclama Unidas Podemos es que antes de que acabe el año, el Congreso apruebe la reforma del Código Penal para derogar varios artículos que, según dicen, chocan frontalmente con la libertad de expresión. Entre ellos piden suprimir las ofensas o ultrajes a los símbolos del Estado, como la bandera y el himno, y las injurias a las altas instituciones, como el Gobierno, el Ejército o el Poder Judicial. La iniciativa, registrada por la formación morada, lleva más de un año guardada en un cajón y lo que reclaman al PSOE es que la impulse de manera definitiva.
Los socialistas son partidarios de dar pasos en esa dirección, de hecho han apoyado una propuesta similar de Esquerra y Bildu, pero no comparten la urgencia de su socio de coalición, que además reclama derogar también el delito contra los sentimientos religiosos o modificar el de enaltecimiento del terrorismo. Consideran que estos tipos penales, cuya influencia dicen proviene de la dictadura, no tienen cabida en un sistema democrático y plural. Y en Cataluña, Pere Aragonès presiona a Junts para que le ayude en el Parlamento a aprobar los presupuestos y le recuerda que son los que diseñó su consejero. Junts replica que se someta a una moción de confianza. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Pere Aragonès espera que Junts dé apoyo desde fuera a unos presupuestos que hizo un conseller de esa formación, pero Albert Batet no está por la labor. Les escuchamos. Junts ha abandonado el gobierno, pero... Decía Aragonès que Junts ha abandonado el gobierno, pero que sería incomprensible que abandonara a la ciudadanía, que es la destinataria de los presupuestos. Batet replica que antes de hablar de presupuestos lo que toca ahora es que Aragonès presente una moción de confianza. Además dice que las cuentas que presentó su conseller Jaume Giró no son los que haría Junts per Catalunya si gobernara en solitario. Así las cosas, por si los necesita, Aragonès no cierra la puerta a negociar finalmente las cuentas con los socialistas, aunque sus preferencias siguen siendo Junts, la CUP y los comunes. Y en los deportes, el Madrid ya está en octavos de la Champions, se complica el Sevilla y la selección española venció anoche por primera vez a Estados Unidos en el fútbol femenino. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángeles. De la Champions anoche, Shakhtar 1, Real Madrid 1 y Dortmund 1, Sevilla 1, se complica el Sevilla. También tenemos hoy más Champions, Atlético de Madrid, Brujas y Barcelona, Inter de Milán, ambos partidos desde las 6:30 en Carrusel Deportivo. Y del fútbol femenino, España 2, Estados Unidos 0, anoche en ese amistoso de Pamplona. El ingreso mínimo vital. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. A detenernos en historias del ámbito local. Hoy vamos a estar en Galicia con Ainhoa Pestegui. Buenos días. Muy buenos días. Y en la Comunidad Valenciana con Ana Galarza. Ana, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Ainhoa, empiezo contigo. Hoy estamos hablando mucho y seguiremos hablando de ese trasplante a la pequeña Emma de intestino, pero vosotros tenéis una historia de trasplante también que es un historión. Sí, la historia es tremenda, pero con un final feliz, como el caso del que hablas. Lo resumo. Familia de Almería. Llegan a Vigo este verano de vacaciones. Padre, madre, 2 mellizos y una chica. Uno de los mellizos de 14 años se desploma en la calle de repente. Fallo cardíaco, en el hospital le dicen que no le funciona el corazón y que hay que someterse a un trasplante. Y aquí está la novedad de la operación. Se ha pasado 2 meses en la UCI esperando un órgano conectado a un corazón artificial implantado a través de una técnica que nunca se había usado en cardiología infantil, con una pequeñísima, mínima incisión que le ha permitido, pues estar todo este tiempo en mejores condiciones. Nos lo cuenta Carlos Velasco, que es el cirujano. Esto lo que permite es que el paciente pueda estar en espera de la aparición del órgano en las mejores condiciones posibles, con mayor confort, con menos dolor, con menos riesgo de sangrado, y que pueda estar despierto y acompañado por la familia. Bueno, el chico está bien, los padres han contado en La Voz de Galicia que es consciente de que le han salvado la vida, sigue aquí en A Coruña, pero en un apartamento esperando un nuevo control, y si todo resulta bien, pues volverá a su casa en Almería, de donde salió en julio y venía solo de vacaciones. Venía de vacaciones y ahí sigue, pero como decías, historia con final feliz. Y en la Comunidad Valenciana, Ana, hemos visto muchas imágenes de las lluvias estos últimos días, con campos anegados, con trombas de agua, pero claro, una imagen de una manada de jabalíes nadando entre naranjos no es tan habitual. Pues sí, no sé si os acordáis que este verano los vecinos y vecinas de Benidorm vivieron una situación un poco peculiar en la playa, porque de repente apareció un jabalí que salió del agua. Que salía del agua, sí. Exacto, y llegó a morder incluso a una mujer. Pues esta semana hemos vivido la versión invernal del jabalí acuático. ¡Ay, pobre, que se ahoga! ¡Ay! Es una hembra de jabalí y sus 2 crías que nos sorprendían nadando en los campos de naranjas que han quedado anegados por el temporal de los últimos días. Por fortuna, esta vez no ha salido nadie herido y las crías de jabalíes, la verdad es que es para verlo porque nadaban tan ricamente en el agua. Es para ver esa imagen. Y en Galicia la protesta de unos mayores, ¿qué pasa? ¿Que no pueden bailar y que quieren volver a bailar? Sí, estos también están como el jabalí que muerden, ¿eh? Hablamos de personas mayores, vecinos casi todos del casco monumental, la mayoría entre 75 y 85. Llevan desde antes de la pandemia sin poder celebrar lo que más les gustaba, el baile semanal que llevaban toda la vida haciendo en las instalaciones
instalaciones de un centro sociocomunitario tan céntrico que está en pleno Camino de Santiago. Y no es solo el baile, que también tenían cafetería, servicio de peluquería, cursos de memoria, en fin, un montón de actividades que les daban la vida y que ahora echan muchísimo de menos. Incluso nos han contado que algunas parejas hechas, pues de viudos y viudas aprovechaban esos ratitos para estar juntos porque viven separados. El caso, que quieren recuperar su vida como hemos hecho el resto, y si al principio eran comprensivos por la COVID, ahora ya están hartos. Escuchad a Dulcinea. Non sei se nos toman por tontos ou polo que é, porque xa ni siquiera nos dan contestación a nada. Al menos nos deran unha resposta convincente. No podemos abrir por esto, pero... Bueno, el centro es competencia de la Xunta. Dicen que están hasta el moño. Ya han hecho 2 concentraciones de protesta y amenazan con cortar el tráfico la próxima vez. Se han puesto serios. Ana, Ainhoa, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, buenos días. Platos limpios cada día. Y recomendación para empezar el día, que además hoy es festivo y tienen más tiempo libre. Recomendación de Dani de la Fuente, un libro que se titula Grandes maricas de la historia. Es un buen día hoy para recordar que Miguel de Cervantes era homosexual y que no pasa nada. El referente de las letras españolas, el creador de la novela universal, no puede ser homosexual porque se sigue teniendo el concepto de que la homosexualidad está mal. Es Álvaro J. San Juan, o Tomás en Twitter, que acaba de publicar Grandes maricas de la historia, un libro en el que repasa a los grandes homosexuales blanqueados por el patriarcado. ¿Quién ha escrito la historia? El patriarcado, básicamente, porque ni siquiera a las mujeres se les ha dado la oportunidad de escribir sobre su propia historia. Decir que Cervantes era homosexual, además de judío, ha suscitado en Twitter numerosos comentarios, que si era también catalán, socialista, comunista, un montón de burlas y de insultos que apestan a racismo y homofobia. Es consecuencia directa de darle voz a ideologías fascistas y sobre todo eso, la religión católica. Leonardo, Shakespeare, Hans Christian Andersen, Reyes, Borbones, presidentes de Estados Unidos. Me parecía chocante que por el hecho de tener una sexualidad diferente, personajes tan importantes en la historia como Miguel Ángel o Leonardo, se les borrase parte de su personalidad, porque influye en todo lo que haces, y en el reinado de Eduardo II influyó hasta llegar a una guerra civil. Un libro muy didáctico y entretenido, además de bien documentado por parte de este historiador y filólogo, que nace de grandes hilos en Twitter y de un podcast que también les recomendamos. Grandes maricas de la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.